Vamos a empezar la plenaria. No, tranquilo. Ok, por favor, si pueden sentarse, guardar silencio. Vamos a empezar entonces con la plenaria. La plenaria de hoy es muy importante porque es algo que no estamos muy familiarizados como cardiólogos, que es el eco en la mujer embarazada. Para esto vamos a contar una vez más durante el Congreso con la doctora Ana Múnera, quien sabemos que es cardiólogo, ecocardiografista, dedicada a la enfermedad cardiovascular en la mujer desde hace muchísimo tiempo. Y es por eso que vamos a utilizar su experticia para nos dé esta grandiosa charla e innovadora. Con ustedes, la doctora Ana Múnera. Bueno, buenas tardes. Es un honor y un placer estar con ustedes aquí hablando de este tema tan importante en el cual quiero que todos aprendamos muchísimo y tengan esa motivación para el seguimiento y el diagnóstico de las mujeres embarazadas en el posparto. Vamos a hablar de la imagen cardiovascular durante la gestación y como ya lo había mostrado anteriormente, el conflicto de intereses es que tengo muchísimas amigas cardiólogas, no cardiólogas y soy una defensora de la educación de la mujer, de las oportunidades y de la equidad. ¿Por qué es importante conocer la enfermedad cardiovascular durante la embarazada? Ya esto lo habíamos visto en otra conferencia previamente. Los datos de la Organización Mundial de la Salud, estamos en una crisis de enfermedad cardiovascular durante la gestación. Esto ha estado siempre, sino que ahora se viene a visibilizar mucho más. Tenemos como cada día mueren 830 mujeres por enfermedad cardiovascular durante el embarazo y son causas prevenibles. De todo esto, lo más grave es que el 99% ocurren en países en vías de desarrollo. Es más alta la mortalidad en países donde hay migración, conflicto, áreas rurales. Las adolescentes están en un riesgo de complicaciones y muertes durante el embarazo y sigue siendo uno de los retos más importantes disminuir esta mortalidad. Estas muertes son prevenibles. Si nosotros miramos el informe de tendencias de la mortalidad materna, nos vamos a encontrar con algunos datos importantes, como en el año 2020 murieron 287,000 mujeres en el mundo. Esto es una catástrofe porque mueren o la madre e hijo, o queda el hijo vivo, el papá cuidando el hijo. Es una catástrofe familiar y es pocas veces que estamos enfrentados a 2 pacientes simultáneamente y con la fertilización asistida en ocasiones a 3 o 4 pacientes, por ejemplo. Si nosotros no mejoramos esto en el mundo y en América, vamos a tener la muerte de 1 millón de mujeres de aquí al año 2030. Han existido progresos en la enfermedad cardiovascular, pero en relación con el embarazo, hay regiones donde nos estamos quedando atrás, donde están América Latina y el Caribe. Y vamos a observar este número. El objetivo del desarrollo sostenible es que existan menos de 70 muertes maternas, idealmente ninguna, pero menos de 70, ese es el objetivo, por cada 100,000 nacidos vivos. Vamos a ver cuál es el panorama al cual nosotros nos estamos enfrentando en este momento. Miren las estadísticas de América Latina y el Caribe. Observen cómo lo ideal es menos de 70, pero Paraguay, Honduras, Brasil, Colombia y miren Venezuela tiene una de las mortalidades más altas maternas, 259 por cada 100,000 nacidos vivos. Y a estas estadísticas existe subregistro en todos nuestros países. ¿Por qué? Porque muchas de las muertes, la mayoría, no se dan en el embarazo, sino en el posparto y en el primer año posparto. Entonces, muchas veces no tenemos en cuenta que son relacionadas con la gestación en las maternas. ¿Listo?
Y por ejemplo, en los Estados Unidos, muchas mujeres migrantes, latinas, no conocen el idioma, no tienen el seguro y mueren y se complican en sus casas. Entonces tenemos que estar muy sensibles a todo esto. Otra situación difícil de nuestros países es la maternidad en las adolescentes. Una adolescente que está embarazada es una mujer que no se va a poder preparar para su futuro, para su familia, para ella misma. Y veamos las estadísticas de maternidad en adolescentes. Como en América Latina, el 10% de nuestras adolescentes están embarazadas. Y, por ejemplo, el dato de Venezuela es que alrededor del 15% de nuestras adolescentes se encuentran embarazadas. Es importante tener en cuenta también, y esto es como un preámbulo para que veamos la importancia de los métodos diagnósticos y cómo los vamos a emplear durante la gestación. La hipertensión arterial en el mundo, observen, América Latina está en color púrpura, tiene el porcentaje de hipertensión arterial más alta de todos los continentes durante la gestación. Entonces, con esto tenemos un grupo de maternas con alto riesgo de complicación, de muertes. Es más, en nuestros países, después de controlar hemorragias, infecciones, la mayor causa de mortalidad es por la hipertensión arterial y sus complicaciones. Acá observamos también qué es lo que ocurre. Durante el embarazo nosotros vamos a tener cambios hemodinámicos, durante la hipertensión, durante el embarazo también. Y no se sabe si es que existe una predisposición de la mujer, una alteración, inflamación, parte genética que se manifiesta como hipertensión o alteraciones durante el embarazo, o es que es una paciente que el embarazo produce esta serie de eventos, pero la teoría inicial es que es una mujer con factores de riesgo, con inflamación y que se desenmascaran durante el embarazo. Entonces, esas pacientes cardiovasculares que nosotros tenemos y tratamos todos los días, al enfrentarse a un embarazo, se van a manifestar aún más los cambios hemodinámicos. ¿Por qué existe epidemia de enfermedad cardiovascular durante la gestación? Mayor obesidad, sedentarismo, síndrome metabólico, factores de riesgo. Muchas mujeres ya con cardiopatías congénitas corregidas en la infancia llegan a la edad reproductiva, o también enfermedad valvular adquirida puede presentarse durante la gestación y están sujetas a todos estos cambios hemodinámicos. Tenemos cómo se produce un incremento del gasto cardíaco, incluso el 50% del volumen latido, la frecuencia cardíaca también se encuentra incrementada, la resistencia vascular sistémica baja y al bajar algunos pacientes en los cuales tienen cortocircuitos se empeoran esos cortocircuitos, entonces es muy importante tener en cuenta todas estas variables al momento de tener una embarazada con hipertensión, enfermedad valvular, enfermedad cardíaca congénita, corregida o no corregida, porque en nuestros países nos llegan, es con la cardiopatía congénita no corregida, que ya se encuentran embarazadas. Entonces es fundamental en el enfoque de estas maternas nosotros tener una evaluación antes del embarazo. Entonces estamos hablando y vamos a hablar de métodos diagnósticos. Antes del embarazo tengo que definir, ¿esta paciente es quirúrgica, no es quirúrgica, está tomando medicamentos seguros? ¿Qué cambios va a tener durante la gestación su enfermedad valvular, la falla cardíaca, lo que ella tiene de base? Entonces, idealmente debe ser preconcepcional. Durante el embarazo nosotros debemos dar medicaciones mínimas que sean seguras y establecer un control, por ejemplo, de métodos diagnósticos en enfermedad valvular, si es leve, solamente en el momento inicial, pero por ejemplo en enfermedad valvular tipo estenosis mitral, moderada o severa, nosotros al final de la gestación deberíamos realizar incluso estudio ecocardiográfico cada 3 o 4 semanas, ¿no es cierto?, para ver los cambios hemodinámicos, planear adecuadamente el momento del parto y el seguimiento de las pacientes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los métodos de imagen durante la gestación? Entonces, los objetivos es definir qué alteración estructural tiene la paciente, ratificar qué alteración tiene estructural la respuesta al tratamiento. Y tenemos diferentes métodos diagnósticos, de los cuales el más empleado es la ecocardiografía. La ecocardiografía, por ser un método que se puede repetir,
sin radiación, muestra las variables hemodinámicas y el comportamiento y seguimiento de las pacientes, pero también existe la posibilidad, y en segunda opción está la resonancia cardíaca, en algunos casos seleccionados que lo vamos a ver, la tomografía, cateterismo cardíaco y medicina nuclear. Cuando nos enfrentamos a un método diagnóstico durante el embarazo, tenemos que conocer la seguridad fetal. Y en esto tenemos que hacer el análisis de la radiación, que lo vamos a ver en unas diapositivas subsiguientes. Y también la posición de la madre, porque si la madre está mucho tiempo en decúbito supino, la compresión del útero altera las variables hemodinámicas y el retorno venoso, e incluso se puede llegar a complicar la paciente. Entonces, exámenes que requieren que esté mucho rato acostada la paciente, idealmente un poquito inclinada hacia el lado izquierdo, o realizar movimiento del útero. Entonces, tenemos que tener todo eso en consideración. La situación de la materna, que sea seguro el examen durante el embarazo que lo estamos realizando, tener en cuenta las dosis de radiación. Y empezando a analizar estos métodos diagnósticos está la ecocardiografía, y esto es un mundo gigante que se abre durante la gestación, porque los cambios hemodinámicos se traducen en cambios ecocardiográficos. ¿Por qué? Si nosotros tenemos incremento del volumen cardíaco, del gasto cardíaco, vamos a tener un poco más de aumento de 2-3 milímetros de las dimensiones del ventrículo, podemos tener la presencia de un incremento en la masa, la aurícula izquierda puede aumentar de tamaño, incluso hallazgos como derrame pericárdico leve está presente hasta en el 25% de las pacientes. Por el aumento de volumen, los anillos mitral, tricuspideo se pueden dilatar un poco más y podemos encontrar la presencia de insuficiencia mitral, tricuspidea, que son normales de la gestación por la dilatación de los anillos. Pero como ecocardiografistas tenemos que estar muy atentos a algunas variables que nosotros vamos a medir. Por ejemplo, si vamos a evaluar una válvula, nosotros vemos que las pacientes tienen aumento del volumen, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros vamos a evaluar una valvulopatía con ecocardiografía, debe ser con el área valvular y no tanto con los gradientes, porque si aumento el gasto cardíaco, aumenta el gradiente, aumento de frecuencia cardíaca, aumenta el gradiente. Y es muy común que nosotros nos encontremos con las maternas que tienen disnea. Entonces, si tenemos una paciente con disnea y no sabemos si es de origen cardíaco, pulmonar o es por el embarazo, esta sería una de las aplicaciones muy comunes de la ecocardiografía. Lo otro, la presencia de soplos cardíacos. Durante el embarazo, por el aumento del volumen, puede existir soplos cardíacos. Entonces, no es para realizar el estudio ecocardiográfico a todas las pacientes, sino ecocardiografía en los pacientes que tengan soplos sistólicos acentuados, más de grado 3 o 4, la presencia de soplos diastólicos, o que estén acompañados de algún signo o síntoma que nos haga sospechar patología estructural. También es muy importante para conocer cómo está la función del ventrículo en las pacientes, cómo están las estructuras valvulares, la presión pulmonar, aunque es confiable, el gol estándar es por cateterismo, pero podemos aproximarnos con la ecocardiografía y para la función hemodinámica de las pacientes. Entonces es importante conocer lo que les estoy diciendo, cuáles son los cambios ecocardiográficos normales que se pueden presentar durante la gestación. Porque es común que uno vea pacientes con insuficiencia mitral leve que te las envían para que les haga seguimiento ecocardiográfico cada 3 meses. Eso no está indicado, es un hallazgo normal durante la gestación. Si les interesa este tema, está el libro de ecocardiografía e imagen cardiovascular de CISIAC, donde hacemos una revisión de estos métodos diagnósticos durante la gestación. Es una gran obra y se los invito a compartirla y revisarla. Aquí les voy a mostrar algunos datos de estudios que hemos realizado nosotros, valor pronóstico de los estudios ecocardiográficos durante el embarazo. Realmente tener un estudio ecocardiográfico normal nos apunta que la probabilidad de eventos maternos primarios y secundarios es supremamente baja, ¿no es cierto? O que no van a ocurrir, diferente a cuando nosotros nos encontramos con estudio ecocardiográfico alterado. Y es muy importante
conocer qué hay en cada uno de nuestros países. Porque cuando uno lee enfermedad cardíaca durante el embarazo, dice países en vía de desarrollo, está la enfermedad reumática, la enfermedad valvular, y los países desarrollados, las enfermedades congénitas. Y por ejemplo, en Colombia nosotros hicimos la revisión de 153 maternas consecutivas que ingresaron para estudio ecocardiográfico, y para nuestra sorpresa nos encontramos que era más común la enfermedad cardíaca congénita en Colombia, por ejemplo, similar a los Estados Unidos, siendo más común los cortocircuitos tipo comunicación interauricular, interventricular, coartación aórtica. Y eso que aquí hay un subregistro, porque miren, quizás muchas pacientes no llegan a embarazarse porque mueren en la infancia y no alcanzamos a hacerle corrección de la cardiopatía congénita, entonces por eso no llegan a estar embarazadas. Otro de los hallazgos que nosotros hicimos es los pacientes con riesgo OMS 3 o 4. Son pacientes que tienen muy alto riesgo, pero con este estudio pudimos demostrar que el problema no es la gestación, el problema es el cuidado, ¿no es cierto? O lo que tenga de base la paciente, con muy buenos resultados maternos y fetales, pero aquí analizamos las variables ecocardiográficas. Entonces, ¿qué encontramos en este estudio que publicamos? La insuficiencia tricuspidea, si es moderada o severa, se asoció con prematuridad. Obviamente la presión sistólica pulmonar se asoció con complicaciones, con distrés respiratorio, la falla cardíaca derecha con muerte materna, la falla cardíaca izquierda con muerte neonatal, pacientes con presiones por encima de 50 milímetros de mercurio, mayor eventos cardíacos primarios y secundarios, y encontramos esto porque de la aurícula izquierda, mucho se ha hablado de la aurícula izquierda para ACV, en fibrilación auricular, y nosotros encontramos que una aurícula izquierda mayor de 34 mililitros por metro cuadrado se asociaba a mayor número de eventos neonatales, con una diferencia estadísticamente significativa. Estudios transesofágicos, ¿cuándo los vamos a realizar en el embarazo? Entonces, no es un estudio de entrada porque la mujer embarazada se considera con estómago lleno, con riesgo de broncoaspiración, y el estudio transesofágico idealmente debería ser con sedación, pero con monitoreo fetal, ¿no es cierto? Eso puede implicar mayor riesgo. Solamente estaría indicada cuando vamos a guiar procedimientos percutáneos en donde vamos a disminuir la radiación durante el embarazo y nos vamos a ayudar de imágenes de ecocardiografía. Si tenemos una paciente que requiere una cardioversión por una arritmia con inestabilidad hemodinámica, que queramos descartar trombos en forma urgente, se puede realizar. Y en cuanto a la solución salina agitada, aunque anotan que es segura, revisiones más recientes no la recomiendan en una paciente embarazada andar utilizando solución salina agitada durante un estudio transesofágico. El ejercicio. Esto es muy interesante. La ecocardiografía de estrés con ejercicio durante el embarazo. Lo ideal es hacerla antes de que la mujer esté embarazada para ver la repercusión hemodinámica del ejercicio sobre el corazón de la mujer, y con eso podemos predecir más o menos ella cómo va a tolerar la gestación. ¿Listo? Entonces podemos realizar ecocardiografía de ejercicio, idealmente antes de que la mujer esté embarazada, y es una muy buena prueba cuando tenemos pacientes con datos limítrofes que nosotros no estamos seguros. Contraindicaciones las vamos a ver más adelante. Obviamente una mujer embarazada tenemos que tener precaución de que no se nos vaya a caer en una banda. Lo idealmente, y nosotros lo realizamos en bicicleta, a las maternas les hacemos estudio en bicicleta con la ecocardiografía. Se recomienda que sean estudios submáximos cuando están indicados, y la dobutamina, para que tengamos claro, no se recomienda en ningún momento durante la gestación. He revisado estudios de dobutamina, pero ¿saben cuándo? En el posparto, en pacientes con cardiopatía periparto, como para ver si tienen algo de reserva contráctil, cuando les vamos a recomendar otra gestación o no, ver cómo quedó ese miocardio. Pero la dobutamina no se debe emplear durante la gestación. Contraindicaciones del ejercicio. Si nosotros tenemos una paciente con sangrado, con un embarazo múltiple, rupturas de membranas, placenta previa, parto prematuro, hipertensión, pacientes no controladas, no tenemos
indicación de realizar el ejercicio bajo ninguna circunstancia. Y existen otros métodos diagnósticos, por ejemplo, la resonancia. La resonancia se considera segura durante el embarazo y vamos a hacer unos análisis. Se utiliza para enfermedades congénitas, enfermedades de la aorta, para evaluar el ventrículo derecho, tumores, miocarditis y miocardiopatías. La resonancia no tiene radiación ionizante. Tenemos que tener en cuenta la duración del examen y la posición de la paciente para que no produzca compresión de la cava y disminución del retorno venoso. Y debemos evitar el gadolínio. ¿Listo? Entonces se puede hacer una resonancia cuando no tengamos una adecuada ventana acústica, cuando sea necesaria conocer la estructura, pero no vamos a emplear gadolínio, sino simplemente la imagen. El gadolínio se considera clasificación C y hay unos grupos de agentes con gadolínio que tienen menos paso por la placenta, pero en definitiva lo debemos evitar porque se ha visto que pasa la circulación fetal, se elimina por los riñones y ha sido detectada en el líquido amniótico el gadolínio. Otro de los aspectos que es importante es la radiación. Entonces ya veníamos hablando que la ecocardiografía no tiene radiación, la resonancia no tiene radiación ionizante, pero hay procedimientos en los cuales nosotros nos vamos a encontrar con radiación. Y esto es lo que les quiero traer para que estemos tranquilos. Cuando una paciente necesite un procedimiento de cardiología durante el embarazo, se le puede realizar. Y hay bibliografía y tablas que aprueban que la radiación es muy poca, obviamente solo cuando sea necesario. Vamos a mirar. Entonces, no existe incremento del riesgo fetal si nosotros utilizamos dosis que sean menores de 50 miligray. ¿Listo? ¿Cuándo hay mayor riesgo? ¿Y cuándo se debe evitar más? En el primer trimestre, que es la organogénesis. De todas formas, evitar la radiación, porque también hay niños que cuando se usan dosis bajas de radiación se ha asociado en algunos niños con cánceres, con leucemias, ¿no es cierto? Entonces, evitarla. Los medios de contraste se pueden emplear si es necesario y son categoría B. Y otro dato importante, estos exámenes con radiación no interfieren con la lactancia. Entonces, observen esta tabla, que es lo que les quiero traer. La exposición materna y la exposición fetal. Ustedes vieron que efectos importantes teratogénicos con menos de 50 miligray no se presentan. Entonces, observen acá, la exposición fetal con una placa de tórax es mínima, con un TAC de tórax 0.3, y habíamos dicho que el punto de corte es 50. Realizar una tomografía coronaria menor de 3, una angiografía 1,5. Entonces veamos que las dosis de radiación realmente son bajas. Cuando una paciente requiera el examen se le puede realizar, obviamente con adecuada protección materna, con protección pues de los tubos, realizar el mínimo tiempo de exposición, disminuir las cineangiografías que tienen mayor radiación. ¿Listo? También se les puede realizar a las pacientes cuando esté indicada una tomografía computarizada. Son imágenes de alta resolución, emplean radiación ionizante y están indicadas, por ejemplo, cuando sospechamos embolismo pulmonar y disección aórtica. Pero en el embolismo pulmonar, de primera opción no está realizar una tomografía, sino que todos sabemos que inicialmente un dímero D, rayos X de tórax, el dúplex de miembros inferiores, ¿no es cierto? Y más allá en el algoritmo, cuando es necesario, está la tomografía. En algunas ocasiones es necesario las arterias coronarias, para ver las coronarias, especialmente en el embarazo, cuando es frecuente en los eventos coronarios, sean por disección coronaria, y cuando tengamos la resonancia contraindicada y tengamos sospecha de una enfermedad cardíaca compleja congénita, puede emplearse la tomografía. La cateterización cardíaca rara vez es requerido durante un embarazo. No está indicada para hacer un estudio de hipertensión pulmonar durante el embarazo, excepto que sea una paciente con una hipertensión pulmonar severa en los cuales nosotros requiramos guiar la terapia.
Se emplea en infartos con elevación del segmento ST, que esté la paciente inestable, pero recordemos que en estas pacientes con infartos no debemos realizar trombolisis porque muchas veces el mecanismo es por disección coronaria, realizar el procedimiento con precaución. ¿En qué sentido? Utilizar accesos que sean radiales, no ir a producir iatrogénicamente una disección coronaria, utilizar el menor tiempo posible de fluoroscopio en las pacientes. Y también pudiera realizarse valvuloplastia en estenosis severa refractaria al manejo médico. Nosotros lo hemos realizado en nuestro centro. Valvuloplastia percutánea mitral en pacientes con estenosis mitral refractaria al manejo médico, intubada en edema pulmonar, y se pueden realizar estos procedimientos con guía ecocardiográfica. La medicina nuclear se puede emplear durante la gestación, pero es la segunda línea en diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, no es de entrada en los pacientes, y los radioisótopos con tecnesio 99 son considerados seguros. Entonces, otra de las preguntas que nos surgen es, tengo una paciente en la cual necesito, o sea, durante el embarazo las intervenciones se realizan sí y solo sí, no hay respuesta al tratamiento médico, corre riesgo la vida de la madre y del feto, y no se pueden realizar después. Entonces, ¿cuál sería la ventana de oportunidad de realizar estas intervenciones? Luego del cuarto mes. ¿Por qué? El primer trimestre evitar la radiación, estamos con la organogénesis, la formación del tiroides, todo esto. Entonces, idealmente es después del cuarto mes que se puede realizar, pero tampoco que esté tan grande el bebé para que esté muy cerca el bebé y la radiación del tórax, por ejemplo, en la madre. Y cuando sea necesario, cirugía cardíaca se puede realizar durante el embarazo, sí. Sí se puede realizar cirugía cardíaca. Los resultados maternos son iguales a si la mujer no estuviera embarazada, pero el problema es con los resultados fetales, porque la muerte fetal se puede presentar en el 20 o 30% de los casos. Entonces, ¿qué hacer cuando una paciente requiere cirugía cardíaca y se encuentra embarazada? Veamos la edad de gestación. Listo, si es una edad de gestación corta, entonces realizar el procedimiento entre las 13 y 26, 28 semanas, pero si nos estamos acercando un poquito hacia las 30 semanas, busquemos conocer en nuestro medio la tasa de supervivencia de los bebés, según el cuidado. Entonces pudiera ser posible que el bebé naciera primero y después realizar la cirugía cardíaca con todas las normas, el monitoreo fetal, evitar la hipotermia, la posición de la paciente, etcétera. Entonces, aquí para terminar, les traigo algunos casos clínicos donde nosotros vamos a ver como la importancia de la imagen en las pacientes. De una paciente que tiene una disección coronaria. Y aquí nosotros observamos en la secuencia del mapa T1, en el septum y la pared lateral que se encuentra en el morado y la zona apical que está adelgazada con un edema de miocardio. Cuando vemos el gadolinio T1, mapa y volumen extracelular, la interacción del mapa T1 antes y después del contraste, nosotros vemos que tiene un infarto del 50% del septum, ¿no es cierto? Con realce tardía, que se correlaciona con el segmento 14. Es una paciente que tiene una disección coronaria y que lo corroboramos acá. Otro caso clínico, aquí por ejemplo, vamos a ver en esta imagen un video con una adquisición axial en fase arterial pulmonar, donde vemos los defectos de llenado en las zonas de las ramas lobares segmentarias y subsegmentarias. Vamos a... Aquí las pueden observar, ¿ok? Y aquí vemos la reconstrucción en 4 cámaras, en donde nosotros vemos que en el eje corto, en tomografía no gatillada, que está dilatado el ventrículo derecho con aplanamiento del septum, y allí también vemos dilatado el ventrículo derecho en una paciente con tromboembolismo pulmonar. Y otra situación en la cual nosotros nos podemos encontrar enfrentados son pacientes con falla cardíaca. Entonces nosotros no sabemos si es falla cardíaca idiopática, periparto en las pacientes. Entonces aquí nosotros vamos a observar una secuencia cine de 4 cámaras, en una paciente con falla cardíaca. Incluso observen que tiene la presencia de derrame pericárdico,
tiene compromiso del ventrículo izquierdo y también tiene dilatación del ventrículo derecho. Entonces aquí quedamos, ¿es idiopática? ¿Será periparto? ¿Qué es inflamatoria, infecciosa? ¿Qué está ocurriendo con esta paciente? Entonces nosotros vemos cómo en el eje corto de 4 cámaras que existe hipertraveculación del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho está dilatado con derrame pericárdico. Y cuando nosotros vemos acá el eje corto, no vemos que tenga realce tardío, no tiene realce tardío. Entonces con esto descartamos que sea infiltrativa, Chagas, y nos quedamos con el diagnóstico de una cardiopatía periparto para realizarle el manejo y el seguimiento acorde a la cardiopatía periparto. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a decir? En conclusión, durante la gestación se pueden realizar los métodos diagnósticos. El método más seguro es la ecocardiografía. Si nosotros vamos a emplear radiación porque sea necesario, evaluando riesgo-beneficio, se debe emplear la radiación luego de 12 semanas. Recordemos que se debe evitar el gadolinium durante la gestación y siempre considerar el riesgo-beneficio materno y fetal. En muchas ocasiones nos toca exponer el feto a métodos diagnósticos, a radiación. ¿Por qué? Ustedes saben que si no hay mamá, no va a haber bebé. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que tomar la decisión de asegurar la vida de la mamá, porque la única forma, teniendo mamá viva, podemos tener bebé vivo. Entonces, por eso se opta por realizar métodos diagnósticos. Y para terminar, estamos en un vecino país, yo soy de Colombia, y el próximo Congreso de la Sociedad Interamericana será en la ciudad de Cartagena. Recuerden, la invitación es, ustedes son cardiólogos, hagan parte de su Sociedad Venezolana de Cardiología. Si hacen parte de la Sociedad Venezolana de Cardiología, son miembros de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Entren a la página. Los cardiólogos jóvenes menores de 35 años, invitados a ser líderes emergentes. Los demás cardiólogos mayores de 35 años a ser parte de nuestros consejos y a ser fellow de la Sociedad Interamericana y con eso mejorar el nivel académico, cuidado de nuestra comunidad en las Américas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Monera. De verdad que le agradecemos haber venido a nuestro congreso. El trabajo que hay que hacer en cuanto a la prevención cardiovascular en la mujer es muy importante y cada vez que podamos nombrarlo, decirlo y difundirlo, pues tenemos que hacerlo a los 4 vientos. La doctora Monera de verdad que es una pionera en la prevención cardiovascular en toda Latinoamérica. Y para nosotros ha sido de verdad un honor tenerla con nosotros, ha motivado a mucha gente. Tenemos a la doctora Arbiláez trabajando en cardioobstetricia, ya los cardiólogos nos vamos o tenemos que involucrarnos más con las diferentes etapas de la mujer y no solo con la menopausia como veníamos haciendo hace poco tiempo, pensando que solo en la menopausia el riesgo aumentaba en las mujeres porque teníamos un efecto protector de los estrógenos. Y si bien es cierto que sí existe, no es absoluto como nos habían dicho. Simplemente no nos habían estudiado, no habíamos sido tomados en cuenta como una patología diferente entre el hombre y la mujer. Una mujer no es un hombre pequeño. Una mujer genéticamente es diferente al hombre y somos diferentes en todo. No somos iguales, no somos de esa tendencia que somos todos iguales. Así, gracias a Dios. Así que de verdad que le agradezco muchísimo, Ana, esta última conferencia, por razones de tiempo no vamos a poder hacer preguntas, pero creo que ha dejado muchísima información y nos ha aclarado muchísimas dudas. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Un momento, Ana. Quería hacerte, bueno, más allá de esto que te han dicho, que más gracias por estar aquí, es un honor. Un placer. Desde tu posición como futura presidente de SIAC y desde el punto de vista que está partiendo Josefina de que, al igual que en la cardiología infantil, es que los niños no son adultos pequeños, son niños. Por eso existe la cardiología infantil, ¿verdad? ¿Tú no crees que con toda esta complejidad,
con estas estadísticas que estás presentando, donde estamos claros que la pobreza y la ineptitud de servicios públicos en ocasiones muerde, pero muerde ferozmente el corazón de las embarazadas y de las que no están embarazadas también. Ok, ¿no crees tú que estamos asistiendo realmente o que debe haber, Josefina, tú que estás tan empapada de todo lo que es la cardiopatía en la mujer, que debe haber una subespecialidad dentro de la cardiología en relación a la cardiobstetricia? ¿No te parece que hay suficientes elementos para nosotros tomar en cuenta para que los cardiólogos generales no tenemos aparentemente, por las estadísticas que se presentan, la experticia necesaria para el tratamiento de estas personas, estas mujeres embarazadas, y que debe haber realmente una subespecialidad a tal fin? ¿Qué te parece? Sí, realmente en poco tiempo vamos a ver cómo la cardiobstetricia va a ser otra especialidad. ¿Y por qué? Hay un editorial del doctor Bramwell de este año justamente, donde habla que la cardiobstetricia debe seguir a la precursora que fue la cardioncología, que empezó hace 15 años. Así es. Entonces tenemos en cardiología, por ejemplo, en cardioncología hay guías, hay consensos, hay avisos, hay grupos de trabajo en la sociedad americana, en la sociedad europea, y para allá vamos en la cardiobstetricia. Ya tenemos guías, se están creando cada vez libros, tenemos espacio, en la sociedad interamericana tenemos ya un grupo de trabajo, lanzamos libro, y el proyecto es en cada uno de nuestros países, grupos de cardiobstetricia. Tenemos ya formalizados y organizados 7 en el continente, pero tenemos que continuar trabajando. Si nosotros captamos esas mujeres, yo pienso que es hasta costo efectivo. Me explico. En el continente somos más mujeres que hombres. ¿Listo? 1 o 2% más de mujeres en América que hombres. Tenemos expectativa de vida más larga. Muchas se embarazan. Y de las embarazadas, 20 o 30% tienen eventos adversos del embarazo, o sea, hipertensión, preeclampsia, diabetes gestacional, pequeño para la edad gestacional. Si nosotros captamos tempranamente esas mujeres, estamos disminuyendo el número de mujeres que van a tener enfermedad cardiovascular en 1 o en 2 décadas. Es más, si nosotros empleáramos el embarazo para que fuera una escuela, como era antes, ¿no es cierto? Que el embarazo era para enseñarle a las mujeres vacunación, alimentación. Con eso podemos impactar en las futuras generaciones, porque los hijos de esas mujeres, y yo tuve preeclampsia, el hijo de la mujer con preeclampsia tiene más riesgo cardiovascular, tiene más posibilidad de ser hipertenso, ¿no es cierto? Entonces hay que cambiar toda la educación de esa familia. Y un momento impactante, crucial, pudiera ser el embarazo. A partir del embarazo, la mujer estar educada y cambiar los hábitos de vida y educar a su familia. Yo pienso que es una excelente oportunidad. Gracias. Los esperamos aquí entonces.